¿Qué tal, amigos? Pues hoy vamos a hablar de la religión de las serpientes. En el capítulo anterior había varias ideas potentes que yo creo que se resumen con este tema de que la manera en la que tú te relacionas con Dios define tus principios y tu filosofía de vida y, por lo tanto, define la manera en la que tú te conduces en el mundo, cómo interactúas con el mundo y con las personas y, por lo tanto, pues tus relaciones de todo tipo, desde las familiares hasta las amorosas. Entonces, es muy importante este tema porque ah, lo puedo ilustrar. Por ejemplo, una persona que ha decidido que Dios no está en su vida, que se denomina ateo, por ejemplo, eh, pues dice, pues todo proviene del caos y de la fortuna y de la suerte. Por lo tanto, eh, si yo hago esta transacción, esta tranza, pues es dependiendo, no le tengo que rendir cuentas a nadie. O si yo miento o robo, pues todo es subjetivo para esta persona. Contrastado con una persona que reconoce que Dios es el creador de la ley moral, estableció una ley y luego se hizo hombre para saber lo que se siente ser hombre, pasar por el sufrimiento que tiene que ver ser humano, y luego murió en la cruz, fue resucitado al tercer día, se levantó de entre los muertos y va a volver para juzgarnos, juzgar a la tierra, juzgar a cada una de las personas después de que mueren, para que haya un registro de todo lo que hizo y entonces eh, que le tengamos que rendir cuentas. Entonces, el mismo Jesús es la distinción en tu teología, porque ya sea que lo rechaces, que no quieras aceptarlo como juez de tu vida, rey, soberano, ya sea que lo consideres simplemente un profeta, lo que hacen los mahometanos, entonces ya ahí, aunque seas monoteísta, quedas separado eh, de la realidad, asumiendo que Jesús es un evento histórico, que Dios se hizo hombre. Y luego tenemos a los judíos que lo rechazaron también cuando vino. Entonces tenemos, el monoteísmo se divide en tres grandes ramas por el hecho del nacimiento y la muerte y resurrección de Jesús. El judío va a decir que no resucitó, o no, pero no va a tener elementos. Sin embargo, ya no existe este templo para que el judío cumpla con la ley que el mismo Dios estableció. Y el maometano pues no acepta que Jesús es Dios tampoco. O sea, trata de que tengan el mismo nivel en cuanto a profetas, Mahoma y Jesús. Pero en el cristianismo dice, ¿no? Jesús fue hombre y resucitó de entre los muertos y por tanto es Dios y está sentado en el lugar de poder de Dios. Entonces, pero vamos a hacer no vamos a hacer un contraste entre las personas monoteístas, sino entre el panteísmo y el monoteísmo desde sus orígenes. Porque lo que tratamos de decir es, está esta otra gran rama donde hay muchas personas que creen en los horóscopos, en la adoración del sol, de los planetas, en la adoración del fuego o de plantas. Y, y entonces ellos se burlan o tratan de decir que el cristianismo pues está equivocado, que ellos son los que tienen la razón. Y de hecho desde el siglo XIX surgió una forma de pensar que proclamaba que el relato judeo-cristiano del inicio de todas las cosas es una copia del relato sumerio, que es, digamos, la religión más primitiva de los panteístas, eh, que nosotros sostenemos que fue fundada por Caín después de que asesinó a Abel y huyó de su casa, pues formó una civilización donde contaban su versión de la historia. Uh, entonces, pues, por ejemplo, si comparamos el relato del inicio de la creación panteísta con el judeocristiano, pues ahí claramente podemos ver que el relato judeocristiano es muy breve. Se nota que fue transmitido por transmisión oral, pero además podemos ver elementos de elegancia, claridad, palabras pulcramente seleccionadas, es muy celosa, es muy precisa, donde establece muy claramente desde el principio que Dios creó los cielos y la tierra, que es Dios separado de lo creado. Mientras vemos el relato del panteón sumerio, pues está incompleto,
es repetitivo, es contradictorio, tiene pasajes muy oscuros, son confusos. En algunos momentos se dice que los dioses son la misma agua de donde surgen todas las cosas y de ahí surgen los dioses, y luego señala que los dioses son serpientes en todos los casos. Mientras en el relato judeocristiano se establece que Dios es distinto a los humanos y es distinto a una serpiente, a, y que Dios crea al hombre con la intención de amarlo, de relacionarse con él y de ponerlo como administrador o mayordomo de las cosas para que sea cogobernante, para que reine junto con Dios sobre todas las cosas creadas. En el relato sumerio, ¿no? Se dice que el hombre es un sirviente esclavo de los dioses que se cansaron por hacer, pues, la creación. Y como les decía, en el relato judeo-cristiano se dice que la serpiente es un engañador, mientras en los relatos sumerios, pues la serpiente es muchos personajes. A veces en las poesías se pone a la serpiente como el hombre o como Eva o como Adán. Y, por ejemplo, mientras en el relato cristiano, judío-cristiano, se habla de un huerto, que es como un jardín, en el relato sumerio es una selva o un desierto. Y mientras en el relato judío-cristiano se pone al hombre hecho a imagen y semejanza de Dios, hijo de Dios, en el relato cristiano, en el relato sumerio se habla como que el hombre es un ser salvaje, el hombre masculino, y que incluso copula con animales, en el poema de Gilgamesh, por ejemplo. Y mientras en el relato judío-cristiano se explica cómo la serpiente engañó a la mujer a través de un lenguaje sutil, en el otro relato sumerio, pues a veces la serpiente tiene características masculinas o femeninas, tratan de poner como que la lucha del bien y el mal está en el mismo nivel, ¿sí? Como que a veces gana el bien y a veces gana el mal, y, y que en realidad es relativo el bien y el mal en este relato sumerio. Y se pone incluso, por ejemplo, un personaje que vamos a hablar después, que se llama Inanna, que parece que es la mezcla entre la esposa de Caín y Eva. Está todo como muy dificultoso de darle seguimiento. Los personajes no tienen mucha claridad. Y, y Nana a veces, para civilizar al hombre, le manda una sacerdotisa prostituta para que el hombre tenga sexo con ella y entonces se vuelva civilizado. Como tratando de decir que es a través de el ocultismo como el hombre puede alcanzar la civilización. Todo el tiempo esta religión sumeria busca eso, mientras en el cristianismo ya el hombre es civilizado porque está hecho a imagen y semejanza de Dios, pero cae el hombre por su rebelión. Entonces se pone, por ejemplo, a veces que la serpiente en la religión sumeria protege el tronco del árbol y oficia en el inframundo, que engaña al hombre y que en realidad le hizo un favor al hombre para engañarlo para que no adquiriera la inmortalidad. Eh, y al final se burla del ser humano cuando es castigado y en los relatos sumerios la serpiente se burla del ser humano cuando es castigado y se vuelve otra vez un sirviente. Eh, pues es muy claro, es muy evidente lo que yo trato de decirte, que es imposible que de relatos oscuros, mezclados, imprecisos, salga un relato tan conciso y directo como es el relato hebreo judeocristiano. Uh, la manera en la que se conserva, tal parece el relato judeocristiano, pues es o el cristianismo sostiene que es por revelación. Finalmente se plantea en el relato hebreo que estos seres humanos vivían varios siglos. Entonces, uh, si esto es correcto, Adán tuvo la edad suficiente para contarle a su linaje de Set esta historia. Matusalén, de hecho, llegó a vivir más de 900 años. Entonces, Matusalén convivió con Adán y tuvo tiempo suficiente
para transmitir oralmente esto. Y Matusalén al mismo tiempo convivió con Noé, entonces pudo haberle transmitido con mucha claridad cómo fueron las cosas desde el principio. Y en eso se basa la tradición oral. Eso se contrasta con los poemas que se han encontrado de esta arcilla, de estas tablillas. Y hay un evento que cuando tú rechazas a Dios, pues también rechazas definitivamente, que es la gran inundación, o le llaman el diluvio. Esa gran inundación define un cambio radical en la manera en la que el ser humano vivía y en la manera en la que se relacionaba con Dios. Y esta gran inundación afecta pues todos los vestigios arqueológicos, la columna geológica. Entonces, de los dos puntos de vista se usa la ciencia para estudiarlo, pero solo uno puede tener la razón y solo uno impacta la manera en la que tú te conduces, ¿sí? Si el relato judeocristiano es mentira, entonces el panteísmo tiene razón. Pero si el relato del panteísmo es mentira, entonces el cristianismo tiene razón. Y así como vino una gran inundación, pues Jesús va a volver por su iglesia y por lo tanto es nuestra responsabilidad como hombres cristianos comprender esto y adoptarlo para nuestras vidas. Entonces, de esta religión sumeria es de donde provienen la religión babilónica, la adoración de los astros, la adoración de la hechicería, de la magia blanca o magia negra. Todas esas cosas son detestables para Dios y son de las cosas que empiezan a plantear las diferencias de cómo te relacionas tú con una mujer o cómo una mujer se puede relacionar con un hombre que adora estas cosas. Entonces, pues muchas gracias por escucharme. Ya vamos a empezar estamos realmente tocando el problema en las relaciones, que tiene que ver con la manera en la que te relacionas con Dios. Entonces, muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente capítulo.